he podido abrazar a tantas personas que durante este periodo de pandemia vivieron la peor o la mayor crisis en sus vidas. Personas quebradas, personas que perdieron todo. Cuando hablo de todo, no estoy hablando solo de finanzas, negocio, perdieron familia. Personas que no consiguen superar inclusive la pérdida de alguien que una pandemia vino para arrancar. Sin embargo, detrás de todo el dolor vivido durante estos 2 años, los medios de comunicación han cumplido un papel fundamental. Porque cuando todo estaba paralizado y todos estábamos encerrados en casa, la radio, la televisión y el internet hicieron una labor importantísima. Y aquí esta mañana hay personas que hoy pude abrazar un momentito, personas que me decían, fue en la pandemia, fue en ese momento difícil que llegó una palabra. Y esa palabra no era mía, era Dios hablando a sus hijos. ¿Y saben qué cosa es lo que me emociona tanto? Porque detrás de cada persona hay una historia, pero detrás de cada historia está Dios. Y de las mayores crisis que atravesemos en la vida, Dios siempre estará listo para hablarnos. Y hay tanta gente que escuchó la voz de Dios durante el periodo más difícil. Y ahí es donde yo digo cómo la tragedia se puede convertir en bendición. Cómo el dolor puede traernos alegría. Cómo la muerte puede traernos esperanza de resurrección. Cómo es que a través del dolor a veces podemos encontrar a Jesús. Y esta mañana yo quiero abrir la Biblia para poder juntos reflexionar en cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Yo quiero invitarles para que juntos puedan abrir conmigo la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13. Durante toda esta caravana hemos leído diversas parábolas que Jesús contó a la orilla de un lago. El Sermón del Monte es el Sermón de las Bienaventuranzas, narrado en Mateo capítulo 5. Y Mateo capítulo 13 es conocido como el Sermón del Lago. Mateo recopila varias parábolas de Jesús dichas en diferentes momentos para hablar una sola cosa: que Jesús vino a traer un reino, y si vino a traer un reino es porque Él es el Rey. Y ese Rey no está mendigando amor. Ese Rey no está suplicando a sus criaturas que le acepten. A veces nosotros tenemos la idea de un Dios pobrecito que ruega, que junta la mano y dice, por favor, déjame entrar. Que nosotros no sabemos la magnificencia, la magnitud y la soberanía. Y hasta qué punto el ser humano es capaz de decirle no al Rey del universo. Hasta qué punto el ser humano es capaz de cerrar la puerta al soberano, al que sostiene el mundo, el universo con sus manos. ¿Hasta qué punto llega la arrogancia humana? ¿Hasta qué punto llega cómo alguien tan insignificante puede desafiar a Dios? Hace algún tiempo, una persona con varios títulos y grados académicos, estuvimos visitando porque la esposa estaba allí frecuentando la iglesia, asistiendo a la iglesia. Una vez que fuimos recibidos allí en casa, vi allí todos los títulos colgados en la pared, maestrías, doctorado y todo. Cuando conversé con él, dijo, mire pastor, mi esposa tiene todo mi apoyo, pero yo no necesito de Dios. Yo no necesito. Si ella quiere, está bien, pero mi mente está abierta para la ciencia, mi mente está abierta para el descubrimiento. Y ahí yo puedo descubrir hasta dónde llega la ignorancia y la pequeñez humana. Porque si el ser humano realmente estuviera abierto para la ciencia demuestra la perfección y la grandeza de Dios. Si la mente del ser humano
pudiese estar un poquito abierta para ver la soberanía y el poder de Dios, reconocería su pequeñez, su insignificancia, su fragilidad, que todo lo que tiene y logra en la vida es un sorbo que se va, es humo que se esfuma, es algo que se quiebra, es algo que se cae. La primera vez que yo viajé en avión fue de Lima, de mi país, para Brasil, hace algunos años. Y yo andaba con una cámara pequeña, pero era la mejor de ese tiempo, que tenía un zoom más o menos bueno, ¿no? A distancia podía acercar las cosas. Cuando yo estaba allí queriendo mirar alguna cosa de lejos, tomaba la cámara, hacía zoom y me acercaba y yo podía ver. Y yo dije, yo cuando voy a viajar en avión voy a fotografiar todo lo que se ve del cielo. Entonces yo subí allí, estaba feliz, tomaba foto al asiento, a la ventana, todo, tomaba foto, no cuando es primerizo, ¿no? Todo quiere fotografiar, todo quiere recordar. Y de pronto el avión comenzó a despegar y comenzó a elevarse y yo estaba al lado de la ventana. Entonces allí con mi camarita comencé a tomar fotos y ahí estaban, ¿no? Los edificios, ahí estaban los camiones, ahí estaba el aeropuerto grande. Yo estaba tomando fotos y de pronto el avión se fue despegando y fue subiendo. Y mientras más subía le hacía zoom, ya no daba el zoom, más zoom, ya no vi nada. ¿Dónde está el hombre que aquí en la tierra se cree grande? Aquel que se cree poderoso. Súbete a 50 metros, no es nada. ¿Dónde están los edificios enormes? Vuela en un avión, son insignificantes. Aquellos carros grandes son juguetes. Apenas una distancia corta. Ahora imagínate, el Dios creador del universo. Yo a veces digo cuánto el Señor nos ama. Imagino a ese Dios escuchando a alguien diciendo, yo no necesito de Dios, yo no necesito de Dios. Qué difícil es para Dios hacer esto. Acabó. Eres polvo. ¿Y sabes cuándo nosotros nos damos cuenta de nuestra fragilidad? Cuando nos quebramos, cuando nos caemos, cuando las cosas que tenemos en la mano se acaban. Cuando viene un terremoto y acaba todo tu edificio, ¿con qué te quedas? Nada. ¿Dónde está tu orgullo? Por los suelos. Cuando disfrutes de salud, no necesito de Dios. Espera que te dé un cáncer terminal. Cuando las cosas van bien, ¿dónde está Dios? ¿Para qué Dios? Espera que la tierra tiemble y vas a ver a quién buscas en ese momento. Espera perderlo todo para ver que tu dinero no soluciona el problema humano. La pandemia hizo que ricos, poderosos, gente adinerada, gente famosa, todos sufrieron por igual, porque la fama, la riqueza, el poder y todo lo que tengas no te podrá librar de cuán frágil tú eres, de que tu vida es corta, de que eres insignificante. Pero a veces los seres humanos, tan empecinados y tan enterquecidos, no necesito de Dios. Y a mí me encanta cómo ese rey se hizo pequeño, insignificante, caminó no por las grandes escuelas. Y cuando quiso recolectar aquellos que sobre quienes fundaría, serían las bases para poder edificar su iglesia, no fue a buscar a los doctores, no fue a los sabios, no fue a Roma, no fue a la cultura griega, no fue a los brillantes, fue al mar, donde había gente ignorante, gente que no tenía educación, gente que no tenía ni siquiera grandes aspiraciones en la vida, gente con carácter terrible, gente deformada por el pecado. Y a esos insignificantes, a esos que no tenían nada de qué orgullecerse, se acerca Jesús y le dice: sígueme, sígueme. Nunca les prometió nada. Nunca les prometió un buen trabajo, nunca les prometió dinero, nunca les prometió que les iría mal o no les iría mal, nunca les prometió,
Porque esas personas eran simples. Y a mí me encanta porque la persona, no importa el grado que tenga, el título que tenga o el dinero que tenga, cuando tiene simplicidad en el corazón, cuando no pierde la inocencia de niño, cuando no pierde la visión con el cual todos nacemos, el evangelio llega. Porque el evangelio llega de manera simple, sencilla, pequeña y toca el corazón. Y me encanta porque Jesús narra cómo ese evangelio no llega para todos, llega aquel que está dispuesto. Por eso es que en las parábolas Jesús siempre terminaba diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Acaso no todos escuchaban? Todos escuchaban, pero no todos entendían. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, el mensaje llega a aquel que quiere, y aquel que quiere, no importa quién sea. Al agricultor y al culto, al que esté en el campo, el que esté en la ciudad, al que vive en un rascacielos o aquel que no tiene casa. Lo único que necesita es que un corazón esté dispuesto, que el ser humano reconozca su pequeñez, su insignificancia. Eso es todo. Y lean conmigo el versículo 31 y versículo 32. Dice Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. De todas las semillas que yo ya vi en la vida, Jesús puso a propósito un grano de mostaza, porque para mí más práctico hubiese dicho: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mango, una pepa de mango. Conocemos la pepa de mango, por lo menos es grande, y depende la variedad y todo, es grande, se puede ver. Cuando uno come el mango lo puede chupar, saborear, hasta dejar la pepa. Y esa pepa que está chupada y todo, tú haces un hueco, colocas, lo cuidas y de pronto sucede un milagro. No sabes en qué momento esa pepa que no tenía nada absolutamente, que servía para echar, para botar, comienza a germinar, comienza a crecer, y algo tan insignificante se hace una planta tan grande. Pero Jesús fue más allá, dijo: no, el mango todavía tiene una semilla muy grande, mostaza. ¿Qué mostaza? Tú colocas una sola semilla de mostaza en la mano y tú tienes que hacer un esfuerzo para poder ver dónde está la semilla. ¿Dónde está la semilla? Tan pequeña, tan insignificante. Pero cuando esta crece puede medir hasta 5, 7 y 10 metros. ¿Cómo comenzó? Con algo tan pequeño. Así es el reino de los cielos, semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo. El reino de los cielos no comienza con pomposidades. El reino de los cielos no comienza con fuerza. El reino de los cielos no comienza con gritos. El reino de los cielos nace y germina en la tranquilidad, en el silencio, en un corazón sencillo, en un corazón humilde. El reino de los cielos comienza a caer en el corazón humano como algo tan insignificante, tan chiquitito. Por eso es que a mí me emociona cuando yo encuentro personas y dice: pastor, un día yo estaba preocupado, un día yo no podía dormir. Hace un par de semanas yo estuve en Perú. Conocí una mujer hundida en depresión. No podía dormir, varias noches enteras sin dormir. Diagnosticada, hasta con pensamientos suicidas: quiero matarme, quiero morir, quiero desaparecer. Un día su nuera le regaló una radio, pequeñísima, chiquitita. Le dice: suegra, escucha lo que quieras. Dice: te recomiendo, si es que tú quieres, hay una frecuencia de Radio Nuevo Tiempo, puedes sintonizar. La nuera dejó, y esta ahí tenía la radio en el cuarto. Y una de esas madrugadas, 3 de la mañana, todo silencio, todo oscuro, abre la ventana, mira, no hay nadie. En esos momentos de soledad, donde el silencio grita, donde sufres en la soledad, ella dijo: ¿para qué vivir? Se acordó de la radio, tomó la radio, prendió la radio, y en ese momento, cuando prende la radio, estaba en el dial de Radio Nuevo Tiempo. Y escucha, tú que en este momento estás allí hundida en depresión, Dios tiene una palabra para ti. Y dijo: no, son las 3 de la mañana, ¿quién me está hablando? Comenzó a sintonizar. Y ese día yo estaba hablando justamente sobre el mensaje: cómo Dios puede curar un deprimido. Y ella me dice: pastor, una palabra fue todo. Y me acordé del grano de mostaza.
A veces yo cuando estoy hablando y explicando para varias personas el Evangelio, yo dedico 30 minutos, 35, 40 minutos y me sorprende porque al final de todo dice: pastor, de una hora que usted habló, una palabra. Claro, es que el reino de los cielos no comienza con una hora de sermón. El reino de los cielos comienza con una música, con un libro, con una palabra, con una invitación, con un mensaje corto. Aquello que el Espíritu Santo toma, lo coloca en tu cabeza y tú lo quieres arrancar y no puedes. Te vas a dormir, está esa palabra que te acompaña. Vas a trabajar, está esa palabra. Y si tú cuidas esa palabra, si tú permites que esa palabra crezca, va a crecer, crecer, crecer y va a dar frutos. ¿Y cuál es el primer fruto? El fruto de la entrega. Señor, te entrego mi vida. Y allí comienza el árbol, allí comienza a echar raíces, allí comienza a hacerse grande. Y allí comienza a producir frutos, porque el reino de los cielos comienza pequeño, pero no queda pequeño. El reino de los cielos comienza insignificante, pero no queda insignificante. Y cómo me encanta, porque Jesús a través de la semilla de mostaza me dice así: todo comienza pequeño, pero no queda allí, porque así como nace por medio de la fe, el reino crece por medio de la perseverancia. Y tú comienzas a buscar a Dios, comienzas a pedir que Dios te guíe, y de pronto el reino en tu corazón, la gracia de Cristo comienza a crecer. ¿Y sabes qué cosa es lo que acontece? Tu vida cambia. Comenzó pequeño, pero comienza a crecer. Por eso es que la vida cristiana tiene una palabra importantísima. La vida cristiana se trata de un camino, y un camino no se ha hecho para mirarlo, un camino se ha hecho para andarlo. Por eso es que Jesús dice: yo soy el camino, no para que te quedes mirando el camino, para que tú puedas transitar por ese camino. La vida cristiana es un camino de progresión, y progresión significa hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Jesús, porque el reino que comienza a nacer comienza a traer los principios del cielo, los gustos del cielo, la vida del cielo para tu vida. Tú comienzas a crecer, la gente se da cuenta, los vecinos se dan cuenta: vecino, cambiaste. La esposa se da cuenta: wow, antes tú eras así, ahora eres diferente. Yo escuché una historia que decía: cuando existe un corazón entregado a Jesús, hasta el perro y el gato se da cuenta que Dios te ha transformado, porque ya no lo gritas como antes. Todo cambia. Progresión. Eres distinto. No significa que no tienes luchas. No significa que no te desanimas. No significa que algún momento no te caes. Significa que tú perseveras, avanzas, avanzas. Y eso en la Biblia se llama el camino de santificación. Primero Jesús me justifica, me perdona, y cuando me perdona, Él me abraza y me dice: vamos a caminar juntos. Y cuando caminamos juntos, dice Proverbios 4:18, que el camino de los justos es como la luz de la aurora, cada día más claro, cada día más claro. Al comienzo puede parecer oscuro, pero cada vez más claro, hasta que pueda ver la gloria del Señor en su esplendor, hasta que el carácter de Dios se reproduzca en mi vida. Entonces el reino de los cielos comienza pequeño, pero no termina pequeño. Pero hay otro detalle, y acompáñenme al siguiente versículo hoy. Miren lo que dice el versículo 32. Pero el reino de los cielos también, versículo 32, aun cuando es la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen aves del cielo, acenidos y ramas. Pero otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Parece que esta parábola no tiene explicación. Parece, porque Jesús apenas lo cuenta, pero aquí encuentro 2 principios del reino. Primer principio del reino: el reino comienza pequeño, pero tiene que crecer en el corazón. ¿Y cómo crece en el corazón? Nace por medio de la fe y crece a través de la perseverancia. Por eso es que muchos comienzan recibiendo la palabra, pero no perseveran en la palabra. Y cuando te digo de perseverar en la palabra, no te digo de estar años en la iglesia. Hay tanta gente que puede estar años en la iglesia y no perseverar en Cristo. Hay gente que puede pasar décadas conociendo de Jesús, pero no tiene una experiencia con Jesús. Ahora, qué interesante. El reino es un reino de crecimiento. ¿Y por qué Jesús contó la parábola de la levadura? Porque el reino es un reino de transformación.
Y Jesús cuenta la parábola de la levadura. ¿Qué cosa es la levadura? Yo no sé con qué nombre lo conoce, imagino que es una palabra para todo nuestro español, especialmente aquellos que están más allí conectados y les gusta la cocina, pueden saber que la levadura, cuando ustedes van a comprar la levadura pues es un polvo, es algo tan insignificante que si tú quieres ver partículas va a ser difícil. Pero cuando tú tienes algo que está preparado en base a harina y tú quieres que eso pueda inflar, tú tienes que colocar un poquito de levadura. No tienes que echar mucha levadura, vamos de acuerdo a lo que tú estás preparando. Pero ¿qué cosa es lo curioso de la levadura? Tú colocas el pan que estás preparando o el plato que estás preparando con la levadura y cuando tú colocas a cocinar, ¿sabes qué? Tú no te das cuenta en qué momento hace efecto. De pronto todo lo que está pequeño comienza a inflar. Aquello que entró pequeño comienza a tomar forma, comienza a dorarse y como se dora comienza a inflarse. ¡Wow! Eso es impresionante. ¿Quién hizo eso? La levadura. ¿Y dónde comenzó la levadura? ¿Afuera o adentro? Adentro. Así es el reino de los cielos. ¿Cómo comienza el reino de los cielos? No comienza afuera, el reino comienza en el corazón. ¿Sabes qué? Yo estoy muy preocupado porque encuentro a muchísimas personas que están solamente intentando ver un cristianismo superficial. A mí me preocupa cuando hay alguien que quiere conocer a Jesús y yo le pongo una serie de reglas y yo quiero que el primer día pueda cambiar, pueda hacer esto, pueda hacer lo otro, pueda vestirse como quiero, pueda cambiar esto, dejar lo otro. No, el reino de los cielos tiene que comenzar adentro, porque cuando comenzó adentro, cuando transforma por dentro, las cosas se ven lindas por fuera. ¿Sabes qué cosa es lo triste? Que hoy tenemos muchos cristianos que solamente se preocupan por la apariencia y no por la esencia. Tenemos muchas fachadas lindas por fuera, pero no tenemos el fermento por dentro. El Espíritu no comenzó a trabajar dentro. Por eso a mí me entristece cuando yo veo un tipo de cristianismo de amargura. Jóvenes infelices. Si algún tiempo una señorita se acercó y dice: pastor, yo soy la persona más infeliz dentro de la iglesia. Y me sorprendió porque incluso lideraba un departamento. Le digo: ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí, dice: pastor, usted no sabe que dentro de mí parece que hay un demonio que me ha poseído. Cada vez que escucho música yo quiero moverme, yo quiero bailar, yo quiero ir a fiestas. Cuando llegue el sábado: oh, pastor, usted no sabe, yo estoy mirando el reloj, ¿qué horas termina? Ya la última oración, cortita, chiquitita, porque son las 6, ya el sol se puso. Yo quiero salir, quiero pasear, quiero divertirme. Le digo: el reino no comenzó en tu vida. ¿Cuántos años estás en la iglesia? 12 años. No cayó el grano. ¿Cómo es posible? No cayó. Porque aquel que realmente recibe el grano de mostaza y aquel que recibe la levadura, y aquí la levadura es representación del Espíritu Santo, no comienza con reformas superficiales, comienza con una reforma interna. ¿Y sabes lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón, comienza algo que tú no puedes explicar. Eso se llama milagro y los milagros jamás se explican. ¿Cuál es el milagro? Comienzas a odiar lo que antes tanto amabas. Y yo no sé cómo explicarte eso. Y comienzas a amar con locura aquello que antes te parecía tan aburrido. ¿Sabes qué cosa se llama eso? Nuevo nacimiento. ¿Sabes quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. Hay gente correcta que se va a perder. Hay gente que guardará los 10 mandamientos y terminará perdida, porque toda fue una relación de formalidad, no una relación interna. Guarda los mandamientos, dijo Jesús al joven rico, todos desde mi juventud. Te falta una cosa, eso no quiero. Perdido, ¿por qué? Aunque estés correcto por fuera, si tu amor a Dios no es superior, estás perdido. Si no disfrutas de las cosas de Dios, tienes que pedir: Señor, tu espíritu tiene que cambiarme. Entonces, cuando yo encuentro una persona que está allí desviándose, que yo necesito, que quiere cambiar, yo no voy y le voy a decir: hey, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo le voy a llamar, le voy a decir: mira, yo te voy a enseñar cómo hacer mejor tu culto con Jesús. Yo te voy a enseñar cómo orar más.
Yo te voy a enseñar cómo leer la Biblia. Yo te voy a enseñar cómo, porque cuando yo hago que la persona conozca a Jesús, se enamore de Jesús, cuando hago que la persona ame a Jesús, guardar los mandamientos es un placer. Ir el sábado a la iglesia es un placer. No hacer las cosas que Dios dice, no, es un placer, es una alegría. Eso significa que el cambio vino de adentro para afuera. Y Dios no quiere cristianos infelices. Dios quiere gente que disfrute de su presencia. Gente que guarda los mandamientos, no porque la Biblia dice no lo hagas o hazlo, sino porque lo ama. Por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. 1 Juan 5 dice, en esto conocemos que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. No porque ellos nos salvan, sino porque amamos a Jesús. Y allí tú comienzas a ver la vida y dices, ¿cómo es posible que antes me gustaba esto, ahora no me gusta? Antes disfrutaba de esto, ahora no disfruto. La levadura comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Hay crecimiento y hay transformación, porque una de las cosas que me encanta de la obra del Espíritu Santo es que hace dos trabajos. Un trabajo de afuera para convencerte, y el Espíritu Santo te llama a través de un programa, a través de la radio, a través de un libro, a través de un amigo, a través de una invitación, a través de cualquiera, te llama. Y cuando tú le permites que el Espíritu Santo entre, dentro comienza a leudar, dentro comienza a cambiar, de dentro comienza a transformar. Y de pronto tú dices, yo ya no quiero vestirme así, ya no sé, no me gusta. Yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero hablar así, yo ya no quiero tener este hábito, yo ya no quiero esto. ¿Cómo? Es que eso es lo que el Espíritu hace. Nuestra parte es permitir que el Espíritu trabaje. Yo te voy a decir una cosa en esta mañana. La salvación es un asunto tan simple. ¿Sabes qué cosa es salvación? No es que tú hagas cosas para Dios. Salvación es dejar que Dios haga su obra en ti. ¿Estás entendiendo? Tú puedes hacer toda la obra que quieras para Dios, pero si no has permitido que Dios obre en ti, estás perdido. ¿Cuánto Dios ha trabajado en tu vida? ¿Cuánto Dios ha hecho crecer la semilla de mostaza? ¿Cuánto Dios ha leudado? ¿Cuánto Dios ha cambiado? Nunca me cansaré de contar la historia de uno de mis hermanos de iglesia. Un día, conversando con él, dice, pastor, usted no tiene idea quién era yo antes de ser cristiano. ¿Quién eras? No tiene idea. Yo era un hombre que pensaba que jamás podría vivir sin tomar cerveza. Profesional. Todo el sueldo que tenía, su familia vivía pobre, su familia vivía en la miseria. Más él, todo el sueldo que recibía todos los fines de semana era invitar a todos los amigos para que puedan beber y todo. Él pagaba todo, él era el amigo de todos. Entonces todos iban, ahí llegaban, tomaban, fin de semana. Toda su vida un caos. Hasta que un día enfermó. Se fue a hacer un examen y el médico le dice, mire señor, usted tiene dos opciones. O para de tomar o muere. O vive o muere, eso depende de ti. Yo como médico no te voy a decir qué hacer. Pero ya sabes que si tú quieres vivir, tienes que dejar. Y él dijo, pastor, yo prefería morir, porque para mí cerveza era vida, era alegría, era todo lo que yo tenía. Yo nunca imaginé en algún momento de mi vida que yo iba a abandonar eso. Yo vine de allí de la ciudad, todo ese camino reflexionando y diciendo así, yo quiero vivir. ¿Habrá manera de poder seguir viviendo tomando? ¿Habrá manera que otro médico me dé otro diagnóstico? Pero ahí estaba la palabra de ese médico. Vivir o morir depende de ti. O vives o mueres depende de ti. O dejas o mueres, o dejas o mueres. Esa palabra estaba aquí y no era la palabra del médico, era la palabra del Espíritu Santo. Llegó para casa y antes de llegar a casa él se acordó que tenía un vecino que era adventista. Y ese vecino que era adventista un día le había comentado, vecino, deja el licor, deja la cerveza, deja la bebida.
yo antes era igual que tú, yo era borracho, como tú no tienes idea, igual que tú. No, vecino. Entonces ese momento cuando llega a casa, él se acuerda que su vecino había cambiado. Toca la puerta del vecino antes de llegar a casa. Le abre la puerta y le dice, vecino, qué bueno que llegaste, ¿en qué te puedo servir? Le dice, mire, yo solamente he venido para que tú me des, ¿qué tomaste para dejar la bebida? ¿Tomaste alguna medicina? Sí, le dice. Vecino, ¿tú podrías darme la receta? Sí, le dice. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y por qué quiere cambiar? Vecino, es que ahora yo vengo del médico y el médico me ha dicho que si yo no dejo de tomar voy a morir. Yo quiero vivir, pero yo no consigo la idea de cómo abandonar esto. Entonces allí el hermano le dice, mira, entra. Lo hizo sentar en su sala y ahí en su sala le dice, te voy a hacer antes una pregunta. ¿Realmente usted quiere abandonar este vicio? ¿Realmente usted quiere? ¿Quiere? Claro, yo quiero vivir. Dígame todo lo que tenga que hacer, yo quiero vivir. Está bien, le dice. La receta comienza ahora. ¿Cómo? De rodillas. Y dice, pastor, en ese momento yo no sabía si esto era una broma o era una cosa seria. ¿Cómo que de rodillas comienza? Así comienza la receta. Me hizo arrodillar. Yo nunca me había arrodillado en mi vida. Él se acercó, me abrazó y me dice, repite conmigo esta oración. Querido Dios, libértame de este vicio que me está matando. En el nombre de Jesús, amén. Yo repetí, porque Él me obligó para repetir. Me levanté y le dije, vecino, dame la receta. No, le dice, este es el primer paso de la receta. ¿Y qué tengo que hacer? No, este es el comienzo. Porque a partir de esta noche, usted va a estudiar la Biblia conmigo. Y ahí yo dije, no, esto es una locura. Yo no quiero ese tipo de receta. Y el vecino me dijo, ¿vivir o morir? Y yo quería vivir. Llegué aquella noche, comencé el estudio bíblico. Lección 1, no me gustó, pastor, era aburrido leer la Biblia, no entendía nada. Llené por llenar. Segunda lección tampoco. Tercera, nada. Quinta, nada. Sexta, más o menos me llamaba la atención. Octava, un poquito. Cuando llegamos a la lección número 9, el vecino me dice, mira, la receta más efectiva está porque en la lección 9 viene la cápsula más amarga. Pastor, todo para mí era amargura. Pero ahora imagínese la más amarga, ¿cuál sería? Vamos a la iglesia conmigo. Yo nunca había entrado a esa iglesia. Yo pasaba por la iglesia y miraba y decía, qué tonta esta gente. ¿Cómo puede ser feliz con un libro en blanco y negro? ¿Cómo puede cantar y puede disfrutar? No, yo no puedo conseguir eso. ¿Qué es eso? Es una locura. La gente se está perdiendo de vivir. Y ese día yo entré a la iglesia. Yo no sé lo que predicó el pastor, pero de todo lo que predicó el pastor, hay una cosa que se metió aquí en la cabeza, la semilla, el grano de mostaza, pequeño, insignificante. Pide a Dios un milagro. Dios quiere escucharte a ti. Arrodíllate y clama a Dios y dile que Él te transforme, Él cambie aquello que tú no puedes cambiar. Yo llegué para casa. Por primera vez solito me arrodillé en la presencia y le dije, Señor, por favor, haz un milagro, yo quiero vivir. Usted va a creer que aquella misma noche yo salí de casa yendo para tomar. Cuando llegué a la cantina, cuando llegué al bar, ¿sabe lo que pasó? Cuando yo llegué al bar y comencé a oler el licor, comencé a sentir náuseas por él.